Más de 2 millones de seguidores en Instagram, 2,6 millones en TikTok. Un espacio donde une la ciencia y la cocina. Resuelve preguntas que todos nos hemos hecho. Por ejemplo, ¿por qué se pone negra la palta? Pero no se ha conformado con las redes sociales. Hoy nos trae su libro donde nos explica lo básico que todos los que cocinamos deberíamos saber para comprender mejor los alimentos. Sus seguidores ya deben haber adivinado de quién estamos hablando. Para quienes no lo conocen, lo presentamos. Es Heinz Gut, autor de Esto es Ciencia y Cocina. Bienvenido a Página 24, Heinz. Bienvenido, Hans. Muchas gracias por la invitación. A ver, Heinz, creo que esta pregunta te la han hecho hartas veces, pero siempre es bueno volver. ¿Cuándo nace este bicho? Este bicho de la cocina. En algún minuto, ¿tú siempre creciste en una cocina? ¿Cómo nace esto de la cocina? Yo creo que todos crecemos en la cocina de la casa de uno, porque más que nada con la curiosidad de uno va a la cocina ya sea a abrir un paquete de galletas o a pasar el dedo por la batidora. Pero en mi caso, claro, desde los 5 años recuerdo muy bien. ¿Ya? Yo como niño hiperkinético ayudaba mucho a mi madre, ayudaba mucho a mi abuela a preparaciones básicas de la cocina del día a día. Ya sea a pelar habas, pelar porotos, a revolver una olla encima de una caja. Porque mi madre se da cuenta que así me quedaba tranquilo y sobre todo, y me gustaba. O sea, estaban mis hermanos también alrededor. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos en ese momento 3. Ya. O sea, la cuarta llegó muchos años después. Mira. Pero siempre estábamos, pero después se iban, no sé, a jugar cualquier otra cosa y yo me quedaba ahí. Me quedaba, no sé, pelando más habas, revolviendo, abriendo bolsas de azúcar solo porque quería abrirlas. Te llamaba la cocina. O sea, la cocina me llamaba. ¿Y qué es lo que más te gustaba hacer? ¿O qué es lo que más te empezó a gustar en ese contexto de niño? O sea, lo que me encantaba era que, porque, no sé, veía a mi abuela como mezclaba ingredientes para hacer un kuchen. Ya. Y a mí me encantaba cómo ponía, no sé, huevo, mantequilla, lo amasaba con sus manos y después salía una masa, decía, ¿cómo es esa plasticina? Yo decía, y eso que sea tan entretenido. Y después lo moldeaba en el horno y esos aromas. Entonces es una mezcla de todas esas cosas. Y claro, con la curiosidad de uno siendo niño, uno quería entenderlo todo. Y le preguntaba a mi mamá, oye, ¿qué es eso? ¿Y por qué pasa? Oye, esto. Porque era ese tipo de niños que lo preguntaba todo. O sea, las clásicas preguntas de ¿por qué los pescados nadan? Bueno, un pez nada, mejor dicho. La tapa de los por qué de los Exacto. niños. El por qué. E, irónicamente, uno de los regalos que recibí se llamaba la enciclopedia de los por qué. Exacto, una tapa para los niños. Oye, Heinz, a ver, también leyendo un poco de tu historia, había un espacio de este canal que marcó un poco también esos años, Cocinando con Mónica, en el fondo, que era un espacio que en ese momento en la televisión se daban microespacios que la cocina era presente. ¿Cómo te marcan esos espacios? ¿Qué te recuerda? Bueno, eso lo recuerdo con muchísima nostalgia y emoción, porque, claro, o sea, durante todos esos años, pues con el pasar de los años, seguí ayudando en la cocina, pero cuando lo quise ya intentar por cuenta propia, ya tenía 9 años, y ahí me acuerdo, tomaba unos libros de recetas e hice mi primer pay de limón. Y claro, o sea, ¿Cómo quedó? para mí quedó horrible. A mi familia, claro, a mi familia le encanta. La comió feliz. No, Te quedó exquisito. la familia te apoya y eso ¿Ya? está bien, pero para mí quedó horrible. Y después, ¿qué pasaba? Durante todos esos años recuerdo muy bien, ahí en el matinal, veía programas de cocina y yo estaba enamoradísimo de Mónica, o sea, porque me encantaba verla. Pues claro, me recordaba un poco a mi madre, a mi abuela, pero me encantaba con la naturalidad que cocinaba, porque su voz, su carisma, las recetas que hacía, o sea, yo estaba fascinado, yo siempre me quedaba ahí esperando a que saliera ella. Solamente una cosa, en tu entorno, siempre cuando, sobre todo los 80, 90, en una sociedad más tradicional, cuando te toca un hijo o una hija que se quiere dedicar a algo que no es lo común, me imagino que generó algún ruido en tu familia o siempre tuviste el apoyo. No, o sea, tal vez al inicio, claro, porque a ver, yo además de que le encantaba la cocina, también era ese tipo de niños donde, no sé, te pasan una radio y yo la desarmaba y la rearmaba. Y creo que la mitad de las ocasiones funcionaba y la otra mitad no. Entonces, mi padre me decía que me veía como casi ingeniero electrónico, me decía, oye, te encanta la electricidad. Y claro, me encantaba leer y entonces ya no estaba intentando guiar por estas carreras que son más de estudio, o sea, como, no sé, ingeniería, algo así. Heinz, ya llega un momento en que tú dices, voy a estudiar cocina, ¿cierto? La familia lo acepta, pero ¿en qué minuto, porque esto es ciencia y cocina, ¿cierto? ¿En qué minuto tú dices, necesito una explicación? O sea, no me basta solo con saber llegar a un buen sabor de pay de limón o de kuchen, sino que necesito saber
por qué el merengue queda como queda. Volvemos al libro de los por qué. Claro, Claro. el por qué. Ese niño que aflora en ti ya más joven, ¿no? Y que se pregunta por qué. O sea, siempre partió, claro, de esa edad que entraba a la cocina a los 5 años y después todos los años preguntaba. Y claro, llegó un momento donde mi mamá me decía, a ver, esto es porque sí. O sea, uno entendiendo claro. que mi madre, buena cocinera, pero también no tenía la respuesta. Pero cuando empezó ya a temblarme la mente, como decía yo, porque necesitaba la respuesta, cuando tomé la decisión de estudiar esto profesionalmente. ¿Y cuándo viene este cruce con la química, en el fondo? ¿Cuándo viene este cruce? Porque, claro, chef, y lo conversamos en la previa, hay muchos, programas hay muchos, pero ¿cuándo viene este cruce mágico con la química que hace, que crea y que uno empieza a bosquejar este personaje que empieza a nacer? Bueno, ahí está. Entonces, cuando entré a estudiar, las preguntas eran para mis profesores. Claro, los talleres de gastronomía, hacíamos recetas, no sé, que un pollo asado, un arroz. Y yo era el que preguntaba, bueno, ¿y por qué el pollo queda jugoso y dorado? ¿Por qué se le sale el hueso ahí cuando está bien tierno? ¿Por qué el pan crece y queda esponjoso? Y claro, mis profesores me dan un tipo de respuestas como que me dejan un poco más de conforme, pero llegó un momento donde ya dejaron de quedarme conformes. Y siempre, y sobre todo lo cuento en el libro, está la pregunta que detonó ¿Ya? mi cabeza. Un antes y un después. Exacto. Porque además de todas las preguntas, recuerdo muy bien la clase primer semestre donde nos enseñaron a hacer huevos pochados. ¿Ya? Y eso es un huevo, agua y vinagre. Y así nos explicó nuestro profesor. Hágalo de esa manera, mida el termómetro, quiere el huevo con vinagre, revuélvalo, 3 minutos, va a salir su huevo. Genial, dije yo. Y después ahora todos hacerlo. Y dije, pero profesor, yo levanté la mano antes de hacerlo, ¿por qué va el vinagre? Yo pregunté. Y la respuesta que me dijo, yo creo que fue la que me transformó bastante. Y él me dijo, el vinagre va en la receta porque si no lo colocas no funciona. Eso Quedaste fue igual. ¿Ah? todo. Y no me preguntes más, anda a cocinar. No jodáis. Y yo fui a hacerlo. Terminó la clase y claro, yo dije, no me puedo quedar con esta pregunta en la cabeza. Me leí la biblioteca completa en mi universidad y libros de cocina principalmente y no estaba la respuesta. ¿Y cómo y cuándo la resolviste? ¿La resolviste? No, sí, ¿Ya? pero después de un mes. Sí, por eso me acuerdo muy bien de todo. Entonces, ¿qué pasó? Primero hay muchos de mis profesores que tenía ahí, que eran profesores de biología también, me decían, mira, yo creo que tu respuesta debe estar en este estilo de libros. Y me recomendaban libros de ingeniería alimentaria, Ya. que en ese momento no estaban. Entonces yo decía, ¿dónde lo voy a encontrar? Pero ahí después, como que en esos momentos de epifanías, como digo yo, me empecé a acordar que en mi casa teníamos libros de ese estilo. No de ingeniería alimentaria, pero sí había muchos libros de física, de química y biología. Eran enciclopedias, eran manuales de ese estilo. Y lo divertido es que yo siempre preguntaba antes por qué teníamos esos libros si mi familia no es científica. Solo quería tener buena literatura. Y entonces volví a la casa de mi madre, empecé a leer los libros y la respuesta estaba en un libro de química. Pero lo divertido que la respuesta no estaba como uno lo esperaba. Huevo, agua, vinagre. No, El libro de química me hablaba de entornos acuosos, me hablaba de proteínas. la vuelta a la larga. Heinz, ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2003. O sea, estamos hablando antes de redes sociales, antes de todo este mundo que te ha levantado como un ícono. Efectivamente. Entonces, ¿cómo mantienes, cómo ese personaje y ese cruce de la cocina con la química se mantiene y llegas a ser el personaje que eres ahora? Porque claramente, como tú nos explicabas, tu salto de calidad o tu diferenciación respecto al resto es esto, es explicar, es el porqué. ¿Cómo mantienes, cuando tú dices clic, aquí hay un personaje a crear? Bueno, fueron muchas cosas. Pero en el fondo, después de investigar eso en el libro de química, claro, lo experimenté y me di cuenta que hice 2 huevos en la misma olla, uno con vinagre y uno sin vinagre, y ambos fusionaron. Pero me di cuenta que el huevo que tenía vinagre quedó a mejor forma y se cocinó en menos tiempo. Y el otro se cocinó, pero parecía un tumor. Entonces ahí dije, el vinagre tiene una reacción y el vinagre aceleraba la coagulación proteica. Entonces desde que pude comprender eso, leyendo un libro y experimentándolo, dije, esta es la respuesta que yo estaba buscando. Heinz, pero cuando tú dices quiero compartir, porque tú esto todo podrías tenerlo solo en Claro. un nicho, o sea, a lo mejor Hacer solo para clase, clase, universidad, un entorno más bien... y estaría perfecto, ¿cierto? Claro. Pero ¿en qué minuto tú sientes esa necesidad de que esto salga del nicho y vaya a lo masivo? Claro, empezó a pasar después con el pasar de los años, porque yo seguía estudiando, pero también trabajaba en cocinas, hice mis prácticas, después egresé y viví en otros países, pero en la ruta de un chef, como digo yo, trabajando en hoteles y restaurantes.
Y obvio, yo seguía estudiando este tipo de cosas. Y llegó un momento donde tenía demasiada información en mi cabeza. O sea, me leí libros completos de ingeniería, libros completos de química, experimenté mucho y acumulaba bastante conocimiento. Entonces, cuando uno tiene la cabeza llena de información, ¿qué tienes que empezar a hacer? Entregarla. Porque yo decía, si no empiezo a contar esto, mi cabeza va a explotar. ¿Cómo lo empecé a hacer al principio? Se lo hablaba a mis colegas. ¿Ya? Mis colegas cocineros. Se lo decía también a gente con quien yo trabajaba. ¿Cómo lo recibían? Al principio decían, qué entretenido. Y se daban vuelta y decían, este es nerd, o este es ñoño, o este está mal de la cabeza. Y después se lo enseñaba tal vez a cocineros de más experiencia, más viejos, digamos. Y me decían, mira qué curioso, mira qué interesante, pero mira, ¿para qué explicar esas cosas si la cocina es cocinar? Aquí se trata de que quede rico, que quede sabroso, que quede atractivo. ¿Para qué saber moléculas? ¿Proceso para qué? Exacto. Y ese tipo de respuestas a muchos lo frustrarían. A mí no me frustraba para nada. Entonces, claro, después de ver un ligero rechazo, tampoco quiero decir rechazo absoluto por parte de mis colegas del rubro, dije, necesito ya compartirlo. Y estamos hablando del año 2006. Ya. Y ahí no habían, obviamente. Tú mientras trabajabas en Facebook. restaurantes. Sí. Ya, era como Facebook el 2006, Fotolog. No, o sea, Para ponernos como en los años. creo que era los inicios Fotolog, sí, pero yo no jamás Pero usé existían los eso. blogs. Existían los blogs. Sí. Y mientras Exacto. trabajabas en restaurantes, ¿no? Exacto. O sea, yo recuerdo muy bien. Ahí estaba a punto de irme a Francia ¿Ya? y empecé a escribir esto. No, al revés, disculpe. Ya había vuelto de Francia Ya. y empecé a escribir este tipo de información. Y fue un blog ahí y lo escribí interesante. Pero ¿por qué quise hacerlo? Y ahí está un poco una de estas filosofías de mi vida. Porque me pasó al mismo tiempo cuando quise buscar la respuesta al huevo pochado. Si que leía libros de cocina, solo encontraba recetas. Mm. Y lo mismo, necesito información de este estilo. Y después en los blogs era lo mismo. Tú googleabas, o Altavista en ese momento, colocabas La caída carne ahí quedó. blogs de cocina o blogs de gastronomía y claro, eran todos de recetas. Lo mismo. Claro. No se unían los mundos. Exacto. Ahí faltaba algo. Entonces yo dije, aquí falta algo. Entonces dije, voy a hacer mi aporte. Y ahí se llamaba el blog I'm Chef, Conocimiento en Gastronomía. ¿Y qué hacía? Mostraba los experimentos, claro, subía las fotos, que en ese momento subir una foto era gloria absoluta en un 4 blog. días en subir la foto. Claro. Y empecé a subir estas cosas. Y ahí, hay que ser honesto, yo no era experto en SEO de aquí. Yo solo subía la ¿Y información. despertó listo. interés inmediatamente? Claro, al principio 2, 3 personas, pero de la nada, me acuerdo muy bien, a los 6 meses ya tenía 100.000 visitas al mes. Ya, ya. Yo dije, wow, algo está pasando. Que hay algo. Y obvio, con los vlogs quedé muy motivado y después, ¿qué empezó a pasar? Con el pasar de los años llegaron las redes sociales. Claro, cuando dijiste, aquí hay Claro. algo. Esta plataforma ¿Cuándo me va a eso servir. cambia? Cuando ¿En qué muchos minuto? de mis usuarios del blog ¿Ya? ¿Ya? me encontraron en las redes sociales, dijeron, tú eres el del blog I'm Chef, qué bueno. Oye, ¿y por qué no compartes esa información acá? Y no fue un mensaje, fueron muchos. Yo dije, bueno, ok. Porque una vez más insistía, como yo veía que todos compartían cosas de su vida, uno dice, ya voy a hacer lo mismo que el resto. Claro. Yo estaba más preocupado de aprender más de cocina y estudiar que de difundir esta información. Y ahí empezó a crecer todo esto. Yo me acuerdo muy bien, entré a Instagram en el año 2014, Ujú. o sea, estuve como 2 años usándolo así como usuario normal, y en el 2016 empecé a publicar esto y de la nada tuve 10.000 seguidores. Ah. Y entonces uno dice, wow, pero para mí era un hobby. Ya, pero hoy día tienes en Instagram más de 2 millones. En TikTok, Claro. 2 millones y medio. O sea, tienes 6 millones. ¿Cuántos son entre todas las redes sociales? Más de 6 millones. Sí. ¿Cuándo se da este salto cuántico, James? ¿Cuándo te transformas en un fenómeno? Porque al final, ¿quién puede decir que tiene esa cantidad de gente que te sigue? Es algo que, claro, uno dice Alexis Sánchez, Arturo Vidal, claro, pero un chef... Lo tuyo es información, Claro. es ciencia y cocina. Efectivamente. ¿Cuándo esto se transforma en algo, en un salto a otro nivel? Bueno, ¿Pandemia? Claro, sí, cercano a la pandemia, porque en el fondo seguía compartiendo este tipo de información y claro, uno aprendía y también tenía que evolucionar. Primero eran las fotos, después eran las fotos carrusel, después eran los videos, después eran los videos con gráfica, después eran los videos con audio, con voz. Entonces me fui adaptando poco a poco y fui siempre autodidacta. Y después, claro, llegó TikTok y mi mujer, mi esposa, me insistía, oye, deberías compartir lo mismo por acá. Y yo veía esa plataforma, ¿y qué hace la gente acá? Tan rápida, además. Claro, decía, y veía gente bailando, veía gente contando. ¿Qué hago ¿verdad? yo chistes, y acá? decía, yo Dijiste, no soy voy a tener que detective. bailar. Pues yo siempre decía, yo en las redes educo. Yo ya en ese momento decía, a la gente me seguía porque querían educación, educación que la gente entendiera.
Entonces al final me insistió tanto, dije ya. ¿Y qué tuve que hacer? Método científico, investigar. Entonces empecé a investigar un poco más de tanto baile y me di cuenta que había gente enseñando. Y entonces ahí fue donde de los videos que hacía, diseñé un nuevo formato. En donde, una vez más, si hay algo que te enseña el marketing, es que tienes que venderte en 5 segundos al principio. Entonces yo dije, voy a usar esa teoría. Porque yo le expliqué, y lo estaba hablando ahí con mi mujer, yo le enseño a la gente la ciencia en la cocina. Yo le enseño la gastronomía científica. Entonces yo quiero que la gente tenga claro que esto que estoy haciendo es ciencia de la cocina. Entonces por eso es que empecé a escribir un guión, dije, ya, esto que hago, esto es ciencia y cocina. Y ahí nace el concepto. Y ahí nace. Muchos creen que fue un brainstorming, un Claro, grupo focus. Una cosa que vino, No. una epifanía. Pero no, fue investigación. Mucho más simple. Claro, pero fue algo de la nada. Entonces subí mi primer video a TikTok y también lo repliqué en otras plataformas. Entonces cuando dije, esto es ciencia de cocina, y mostré el video que es haciendo un merengue y la ciencia del merengue, y fueron 30 segundos, La rompiste. la gente explotó. Y Oye, la- me imagino que muchas veces, Heinz, antes de entrar a los detalles, a los conceptos que tú entregas en todas tus plataformas y en el libro, tu acento. Yo creo que más de alguna vez te han preguntado, porque yo decía, me acuerdo la primera vez que uno me presentaron dije, ¿es colombiano, es mexicano? O el acento, porque tiene un acento bien especial. Es divertido eso porque... Porque eso al final te internacionaliza también. O sea, lo primero que en el país donde uno vive, Chile, los mismos chilenos me dicen es que tú no pareces chileno. O sea, claro, más allá de la apariencia física, me dicen que tampoco suenas como chileno. Es que yo digo, a ver, esta voz de que hablo no es nada fingido ni actuado, ¿No? así he sido toda mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Claro, como el contenido que hago yo, lo hago como en un español castellano neutral. O sea, así muy neutral, sin hablar modismo, sin hablar, no sé, ¿Tú hablas cachaipo. Así hablo. Porque una vez más, insisto, en mi casa eran estrictos mis padres, tampoco nos pegaban, pero sí acá se habla bien, se modula bien Sin y no garabatos. se dicen garabatos. Entonces yo quedé así, yo creo que era un niño extremadamente obediente, entonces creo que eso se nota hasta el día de hoy. Y obvio, entonces, cuando hago los videos de esta manera, a la gente le impresiona y me han dicho todas las nacionalidades. Mira, hemos hablado de tus redes sociales de este camino, hemos recorrido tu camino, pero quiero saber por qué después de ser tan exitoso en redes sociales, decides tener este libro, tener el libro que acá Llevarlo tenemos. a páginas. Llevarlo Obvio. a páginas, esto es página 24, Claro. Llevarlo a un para libro. recordar, y llevarlo a un libro. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, sencillo, porque una vez más, esto venía desde los inicios donde estudié la gastronomía. O sea, cuando dije que no encontraba las respuestas y quería leer libros de cocina, habían solo recetas. Y ahí me decía, pero ¿por qué no hay un libro que explique estas cosas? Entonces, de ahí empezó. Ya. Y obvio, después con el pasar de los años me di cuenta que habían libros que explicaban esto, el concepto de ciencias culinarias o gastronomía científica, en donde, y quienes escribían esos libros eran científicos, por ejemplo, hay reconocidos científicos franceses, españoles. Le faltaba aterrizarlo más a la cocina, quizás, le faltaba ese Claro. olorcillo. Claro, que lo divertido que de estos grandes libros que son muy conocidos, Sí. lo escribían científicos, pero que les gustaba la cocina. Pero ¿cuál es el tema? Cuando un científico normalmente escribe un libro, lo escribe en un lenguaje científico porque su audiencia no cree que va a ser una audiencia culinaria o cocinera, sino una audiencia científica. Y eso pasaba. Entonces, yo leía todos esos libros que me encantaban, pero a veces tenía que leerlo 2 o 3 veces para comprenderlo bien. Entonces, ahí donde decía, ¿por qué no hay un libro que le hable como a uno siendo cocinero? Porque muchos de estos textos que estoy hablando, La cocina y los alimentos, Cacerolas y tubos ensayos, que son escritos por grandes Sí. científicos, son muy recomendados entre la comunidad culinaria, pero hay muchos culinarios que lo leen y no lo entienden. Entonces, ese es el tema. Heinz, tenemos una sección aquí en el programa, en este espacio, que es lo que nos gustó del libro, en el fondo, que nos pega. Yo creo que muchas personas te han comentado que, claro, uno cuando tiene en mi caso, un matrimonio de muchos años, la cocina es parte del día a día y hay un capítulo que yo creo que, claro, es un triunfo para uno nunca quiere tener triunfo en el matrimonio, pero de repente hay gallitos. Siempre mi señora me decía, cuando, no sé, pues la lasaña no se la comían todos los niños, queda un pedazo de lasaña, no, espera que se enfríe y ahí recién la guarda. Y dice, no, pero guardémosla así, nomás, ¿qué importa? A ver, la comida caliente, ¿hay que esperar que se enfríe y se guarda o hay que guardarla caliente en el refrigerador? Bueno, eso es otro de esos mitos divertidos que hay en las casas. Y a ver, la ciencia tiene una respuesta ¿Ya? para eso,
pero también uno tiene que tomar esa respuesta y decir cómo se lo explicamos a la gente para que entienda. Sí. Entonces, solo para cerrar la idea, el libro lo escribí por ese concepto, porque primero, gracias a los libros yo aprendí, y yo quise hacer, no sé, por lo que he investigado, el primer libro que es escrito por un cocinero, para cocineros, que te habla de ciencias, pero para que un cocinero la entienda, pero la manera que yo entrego el lenguaje, tanto en los libros como en las redes, tomo la ciencia que es muy compleja y la transformo de una manera que cualquier persona sin ser experta en el tema lo pueda comprender bien. Perfecto. Entonces, tomando como base tu pregunta, claro, o sea, la gente dice, no, es que si tú pones comida caliente en tu refrigerador, se va a echar a perder. Otros dicen, no, que se va a echar a perder la comida, vas a arruinar el refrigerador, el motor. Que va a trabajar mucho el refrigerador. Muchas cosas. Entonces yo digo, hay que experimentarlo. ¿Y? Y la verdad es que funciona, porque, a ver, primero, la comida, claro, tiene que enfriarse para ser guardada en el refrigerador. Pero los refrigeradores son, lo queramos o no, son máquinas inteligentes. Cuando detectan que hay mucha temperatura, dan un poco más de energía para enfriar más rápido, porque son máquinas calóricas. Entonces, si colocamos comida caliente, y hay que entender también cuánto, porque hablando con algunos expertos en refrigeración me dicen, si tu refrigerador es de 200 litros, como ejemplo, tú perfectamente puedes poner hasta un 10% de su capacidad en comida a mayor temperatura. O sea, hablemos de por ejemplo, así exagerando, 10 kilos. Mucho. Claro, pero ¿quién va a poner 10 kilos de comida caliente? Uno pone un recipiente, un tupper, Sí, lo que sobró. una pequeña olla, y claro, entonces no va a hacer mucho esfuerzo el refrigerador en hacer eso. Y lo más importante, lo que explico, se va a enfriar más rápido, de esa manera deja un espacio inferior para que no haya crecimiento de microorganismos, porque los microorganismos, que son los patógenos, los que nos enferman, les encanta la temperatura ambiente. O sea, la temperatura que estamos ahora. Claro. Entonces, si yo dejo expuesto ese alimento mucho rato a temperatura ambiente, que como se suele hacer en las casas, claro, puede ser un foco infeccioso, o sea, un potencial peligro. Ganaste, Andrés Vial. Gané el Pero por gallito. eso se refrigera Mi y amor, así el mi frío amor, controla Mi todo. objetivo no es ganarte un gallito, pero esta vez gané. Sí. Lo peor que yo tengo el mismo debate y yo era como la señora Andrés, también era como si puede estar ahí a temperatura ambiente. Ahora yo perdí, tú ganaste, cada ¿Qué te uno en su marcó, contexto. Oye, esta es la parte de las preguntas de la gente. Genial. Es que esta pregunta me llegó al alma. ¿Por qué dicen que el queque no puede comerse caliente? Porque mi abuelita me lo prohibía, o sea, todavía me lo prohibiría, así ahí está. Que que te hace mal a la guatita, que te va a hacer mal, que no se come caliente. Y acá, Heinz, voy a adelantar, total, es una parte chiquitita de un tremendo libro. Pequeño spoiler. Dice, un pequeño spoiler, dice que se puede. Me has Obvio. cambiado la vida o sea, con esto. Es que hay que entender, yo un poco cosas básicas. A ver, claro, la abuelita no decían que no comas queque caliente porque primero ella horneaba el queque y no quería que se lo comieran porque tenía que enfriarse para que toda la familia lo comiera. Entonces era una suerte para decir, no te lo comas porque lo vamos a partir después para toda la familia. O sea, no te lo comas ahora. Y entonces, y después, ¿qué decían otras abuelitas? Porque yo también, o sea, mi abuelita me decía, no te lo comas porque te va a hinchar. Sí. Pero nunca le pregunté por qué, porque le tenía respeto a mi abuela. Pero hablando con otro amigo, otros me decían, no, es que mi abuela me decía que me iba a hinchar porque, claro, como el queque caliente genera vapor, entonces eso te iba a inflar. Y yo decía, algo no me cuadra. Y después ya, profesionalmente, alguien me preguntó eso y fui capaz de deducirlo en 2 tiempos. Yo dije, primero, o sea, si eso fuera cierto, de que genera vapor adentro, la comida caliente, es que nadie comería comida caliente. O sea, imagínate tu arroz, tu pollo, Todo. tu cazuela, tu sopa, no lo comerías caliente. O sea, tendríamos que comerlo todo frío, si eso fuera cierto. Entonces, es ahí el tema. Pero lo otro, por ejemplo, si lo vamos al hecho de dulce, porque claro, el queque es dulce, hay recetas que se comen caliente. Por Sí. ejemplo, un strudel, Sí. un brownie. Es verdad. ¿Y cuánto postre caliente existe ahí? Volcán de chocolate. Tiene que venir ahí. Y que tiene azúcar, que tiene harina, que tiene huevos. Entonces, al final del Toda la día, lógica. si te hincha es por otros Otra detalles, que eres intolerante, no sé, a temas de gluten, Claro. a lactosa, por ahí puede ir. Pero en teoría, decir que el queque caliente te va a hinchar no aplica en este Heinz, caso. ¿cuál fue la respuesta que más te costó? La respuesta que más te costó llegar? ¿Algún plato que realmente te desafió y tú dices, o alguna búsqueda que me costó harto? Yo creo que es el culto chileno, como ¿Ya? digo yo, el de la... Por ejemplo, 2 cosas. Uno fue el cuesco de la palta Ya, un hit. y el otro La oxidación de la palta. y el otro el tostador chileno. Que para el es un arroz. objeto creado en Chile. Claro, o sea,
de las dos cosas que mencioné, hay verdaderos cultos en Chile y son tradiciones muy fuertes en las O sea, el familias. cuesco de la palta y el hacer arroz con el tostador abajo. Claro, entonces, pero el que me tomó trabajo, por muy sencillo que suene, fue el tostador. Porque uno dice, tostador, uno no lo ve como ingeniería simple. Hay mucha ingeniería tras eso, pero uno lo ve como un aparato simple. Si no es eléctrico, si es un pedazo de metal que va al fuego. Y yo lo curioso le preguntaba al mayor fabricador de tostadores en Chile para qué funcionaba, y me decía, no, funciona porque sí funciona. No te digo ni de Pero entonces no me da la respuesta que yo esperaba. Y ya estamos hablando que ya tenía más de 30 años. Y claro, entonces ahí donde uno entiende, está hecho, claro, de aluminio y está hecho de hierro. Y como los fuegos de las cocinas en Chile, los fuegos de gas, suelen ser un poco más pequeños, obvio, lo que te hace ese fuego pequeño, al colocar el tostador, te expande el calor, o sea, te lo dispersa, te lo distribuye de una manera mucho más pareja, porque normalmente están hechos de aluminio, que es un metal que conduce muy rápido la temperatura y la retiene lo suficiente tiempo. Y muchos tienen hierro que la retiene aún más. Entonces todo eso suma a que la olla reciba un calor parejo y de esa manera tu arroz se cocine más parejo. Sí, Heinz, antes no, yo te iba a contar una historia. ¿Qué relación tiene con los niños esto? A ver, a mí me pasó cuando chico. Había un programa que se llama El Mundo Big Man, ¿Sí? y también veía al profesor Rosa, y ellos te explican de esta manera. Te hablan de ciencia, te hablan de naturaleza, pero de una manera gráfica, sencilla y entretenida. Y obvio, y uno cuando niño sabe que todas esas cosas motivantes, los colores, Sí. pero sobre todo cosas que comprendemos, lo asociamos mucho al aprendizaje. Entonces, en el caso de los alimentos, entendemos que un niño ve un alimento, ve una fruta, ve una carne y entiende lo que es. Y volvemos al por qué, Exacto. que para un niño es básico. Y los niños preguntan mucho. Yo fui uno de ellos. Entonces, me motiva mucho saber que muchos padres me dicen, oye, mi hijo es fanático tuyo y quiere cocinar gracias a ti, pero siempre cuando cocinamos me está preguntando el por qué. E incluso yo mismo le enseño a sus padres, es que Ciencia de Cocina dijo esto. Y es ley. Y le corrigen a sus propios Yo le padres. creo a Ciencia y Cocina, no a ti. No, eso es lo divertido. Entonces, y claro, y mucho, por fortuna he tenido la fortuna de autografiar muchos libros y muchos son niños que me lo traen y mismo, o sea, niños de 5, 6, 7, 8 años y me comentan, o sea, que le encantó el libro, que lo encuentra entretenido, que eso es lo importante, porque, o sea, mi libro, claro, tiene muchos gráficos, tiene muchas fotografías. Es muy atractivo visualmente. Pero tampoco está ilustrado de una manera como un libro para niños. O sea, así no lo pensamos, pero qué entretenido que los mismos niños me den ese feedback. O sea, es que estamos logrando ese pequeño impacto. ¿Viene otro libro? A lo mejor puede venir un libro para niños, una edición especial, ya que hay un público ahí. Claro. Claro. Bueno, cuando hice el primer libro, o sea, tenía tanta información que me di cuenta, chuta, son 1000 páginas. No voy a hacer un libro tan grande. Estas son 220. Entonces, obvio, y si uno toma el libro y hay un pequeño spoiler que dice libro número 1, book número 1. Entonces la gente me pregunta, ¿vienen más? Y sí, se vienen más. El que se viene ya para 2026, el que ya está oficialmente, se está haciendo ya, se va a llamar Esto es Ciencia y Cocina, edición pastelería. O sea, está en la puerta del horno literalmente. Claro, va a ser solo pastelería. Así que ahí su respuesta de por qué el queque se cae, ahí va a estar. ¿Por qué no sube? O por qué Exacto, cuando uno ¿por qué abre no la sube? puerta? Estarás invitado a este espacio, Heinz. De verdad, fue un gusto conocerte, aprender contigo y seguir en este... Ha sido de verdad un viaje. Muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Heinz Gut, muchas gracias por la invitación. Esto es Ciencia y Cocina. Esto es Página 24. Recuerden, nos pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Music, en YouTube también estamos. Canal y por 24 supuesto, horas. en Canal 24 horas. Ahí nos pueden encontrar. Comenten con nosotros a través de las redes sociales. La invitación está hecha. Muchas gracias, Heinz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Chao, chao.